Bien, buenos días a todos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en esta mañana y esperamos que el mensaje sea de bendición para todos. Y vamos a tener un mensaje muy importante. Dígaselo a otro para que lo vean en las redes sociales. La verdad en crisis. Esperamos que muchos lo puedan ver. Y vamos a leer allí un pasaje que lo hemos tomado como base. Vamos a ver si todos lo pueden leer junto conmigo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Señor y amante Padre, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Glorificamos y magnificamos tu nombre por todo lo que eres. Úsame como instrumento para predicar tu palabra tal como ella es. Y prepáranos de mente y corazón para recibir la enseñanza. Sé con cada hermano, con cada visita aquí presente y con todos aquellos que nos pueden ver a través del internet. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, he estado orando mucho por este estudio. Le he dedicado mucho tiempo, aunque ya lo teníamos en parte preparado, pero pues quisimos ampliarlo porque estamos viendo la triste realidad de un mundo que no sabe qué creer, que no sabe qué es verdad, que no sabe qué es mentira. Y hemos orado mucho para que Dios nos use como instrumento. El primer texto que vimos, porque esta es la base, decía Cristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, la palabra de Dios es verdad. Ahora, el salmista dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. O sea, la suma de tu palabra es verdad. Esto lo hemos dicho muchas veces. Si usted va a sumar todas las cantidades que usted sume, en la suma están incluidas todas las cantidades. Usted puede poner 25 cantidades, pero en la suma están incluidos los 25 números. Cuando usted suma la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo está incluido. Y el resultado es verdad. Eso es lo que significa ese texto. Eso es palabra de Dios. La suma de tu palabra es verdad. O sea, eso quiere decir que aquí no hay ningún error, no hay ninguna mentira. Igual que en una suma. Yo estudié contabilidad, a mí siempre me han gustado los números. Usted podía tomar una cantidad de números inmensos, pero en la suma estaban incluidos todos. Porque si usted quitaba uno, ya la suma estaba equivocada. Entonces, con la palabra de Dios pasa lo mismo. La suma de la palabra de Dios es verdad. La suma tiene que estar incluida toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21:21. Si falta algo, ya la suma está incorrecta. Eso es lo que quiero que entendamos y esperamos que Dios nos ayude para hacerlo y me ayude a mí también para recibirlo. Dice este texto, para poner todo esto en contexto, escribió el apóstol Juan, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Eso está en 1 de Juan 5:10. Antes de ver el otro texto que nos va a ampliar más, si no creemos a Dios, si no creemos a su palabra, hay algo que ocurre. Hacemos a Dios mentiroso. Mire, usted me puede decir mentiroso a mí y no pasa nada. Yo le puedo decir mentiroso a usted y no pasa nada. Claro, eso es ofender cuando lo decimos si no es verdad. Pero cuando no creemos a Dios y le hacemos mentiroso, hay un problema bien grande. No es ni con el pastor, ni con la iglesia, ni con el mundo. Es con el Dios todopoderoso, el Dios verdadero, el Dios que no miente, el Dios perfecto, el Dios infinito y eterno. Así que cuando no creemos a Dios, tenga eso en mente, le hacemos mentirosos. Ahora, fíjese el otro texto que sigue, ahí está en 1 de Juan. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Vida eterna y esta vida está en su Hijo. 1 de Juan 5:11. Voy a ponerlo en contexto. Si yo no creo lo que Dios dice acerca de su Hijo, entonces yo creo que no puedo obtener vida eterna a través de Cristo. Entonces, tengo que decir que es mentira, que el único camino al Padre es Cristo. Entonces tengo que decir que es mentira, que la única verdad está en Cristo. Entonces tengo que decir que la única vida eterna está en Cristo. O sea, estoy haciendo a Dios mentiroso. Tenga eso en mente porque esa es la idea del mensaje. Eso es lo que Dios quiere hablarnos. A mí ya me ha hablado muchas veces. Y estuve en esta semana orando mucho para que Dios permitiera que el mensaje pudiera llegar. Porque hermano, cuando usted venga a la iglesia, mire, ore a Dios y dice, Señor, háblame. Necesito que tú me hables porque vivimos en un mundo en que estamos saturados, súper saturados de mentiras, noticias falsas, testimonios falsos, promesas falsas. Y entonces necesitamos la verdad de Dios. Pero hermano, tenemos que escuchar a Dios. No me escucha a mí, escucha a Dios.
Si yo predico palabra de Dios, pues claro, vamos a escuchar lo que dice Dios. Vamos a poner en contexto el mensaje. Estoy tratando, hermano, en esto trabajé esta semana, mucho tiempo lo dediqué. Aunque este mensaje ya lo había predicado hace un tiempo atrás, pero ahora puse otras cosas para poder entender usted y yo, porque lo dije ya el domingo pasado y siempre lo he dicho, el mensaje si no es para mí, no es mensaje de Dios. El mensaje tiene que ser para mí, tiene que ser para usted. Yo tengo que salir de aquí lleno del mensaje de Dios, porque vivimos en un mundo que está podrido y que está en el lodo de la desobediencia, en el lodo de la mentira. Escuche bien, una misma cantidad de agua fría y caliente se mezclan y produce agua tibia. Usted dirá, no, pastor, el agua está menos fría o el agua está menos caliente. No, eso está mal dicho. Si usted mezcla la misma cantidad de agua fría y de agua caliente, eso se mezcla y produce agua tibia. Ahora usted puede decir, no, está menos fría, entonces no está fría. O está menos caliente, entonces no está caliente. Está tibia. Por eso en Apocalipsis Dios dice, o frío o caliente, porque tibio nos va a vomitar. Así que, para poner esto en contexto, una misma cantidad de agua fría y caliente produce agua tibia. Ahora, no, yo puedo decir menos fría, entonces no está fría. O menos caliente, entonces no está caliente. Está tibia. Ese es el resultado. La verdad y la mentira se mezclan y produce confusión. No es que haya más verdad o menos verdad, más mentira y menos mentira. Si usted mezcla la verdad y la mentira, eso produce confusión. Grábase eso en la mente. O sea, la verdad de Dios, yo no la puedo mezclar con la mentira del mundo porque va a producir confusión. No es que va a haber menos verdad o más verdad, menos mentira y más mentira. No. Si usted mezcla la verdad con la mentira, eso produce confusión. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Así que yo tengo que creer la verdad de Dios. Pero es que el problema es que la verdad está en crisis, no la verdad de Dios. La verdad que el mundo dice conocer, la verdad está en crisis. Vamos a ver por qué. Ojalá que muchos puedan ver este mensaje. Si decimos que las promesas de Dios, pues escuche bien, y esto va a tener base bíblica, por supuesto, pueden no cumplirse, estamos afirmando, si decimos que las promesas de Dios pueden no cumplirse, o sea, que no sean verdaderas, estamos diciendo que Dios no es fiel, que Dios no es verdad, o sea que es mentiroso, que Dios no es justicia, o sea que Dios es injusto, que Dios no es perfecto, que Dios es imperfecto, que Dios no es todopoderoso y mucho más. O sea, si yo no creo todas las promesas. ¿Cuántas promesas hay aquí? Ya le he dicho, miles. Todas son verdad. Si yo dejo de creer en alguna, entonces estoy diciendo todo esto y mucho más. Ahora, ¿usted duda lo que yo digo? Bueno, pues entonces compruébenlo. Dude de lo que Dios dice y usted está diciendo que Dios es un mentiroso, que Dios no es fiel, que Dios no es justo, que Dios no es verdad, que Dios no es todopoderoso, que Dios no es infinito. Eso es lo que quiero decir. Toda la palabra de Dios, toda la suma de la palabra de Dios es verdad. Eso me ha ayudado mucho en mi vida. Y por eso nunca me he dejado cautivar por nadie que me quiera engañar. Es más, no podemos ser engañados lo que tenemos el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Pero hermano, todas las promesas de Dios pues se cumplen. Si decimos que no pueden cumplirse, entonces estamos afirmando todo eso. Que Dios no es verdad, que Dios no es fiel, que Dios no es justo, que Dios no es perfecto. Todas las promesas de Dios, y esto grábeselo en la mente. Grabémonos en la mente, pero que baje al corazón y que lo creamos de verdad. Todas las promesas de Dios para Israel y la iglesia se cumplirán siempre fielmente. ¿Por qué digo esto? Porque ahora a nivel mundial hay un odio contra Israel y contra la iglesia, porque estamos juntos, no estamos separados, que es increíble. Hay un odio al cristiano que es terrible. Pero entonces, si yo no creo todas las promesas de Dios para Israel y la iglesia, pues entonces estoy diciendo que Dios es mentiroso. Ahora, ahí están los textos. Después usted en su casa lo pone en YouTube, le pone pausa y lo busca. Yo se lo voy a decir. ¿Qué dice Génesis 12, 2 y 3? Que Dios escogió a Abraham para de él hacer un pueblo. Ese pueblo es Israel. Y de ese pueblo vendría el Mesías. En ti serán benditas todas las naciones. ¿Por qué? Porque de Israel vino el Mesías. Eso dice Génesis 12, 2 y 3. Entonces, Dios no retira su promesa. Y dice allí en Génesis 12... el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. ¿Saben que hay cristianos hoy en día que maldicen a Israel? ¿Cómo es posible? Entonces Dios es mentiroso. Entonces Dios no es verdad. Ahora bien, ¿qué dice Isaías 66, 22? Después verifíquelo en su Biblia. Dice, así como yo crearé cielos nuevos y tierra nueva que van a permanecer delante de mí, así permanecerá Israel delante de mí.
¿Y cómo es posible que ahora algunos digan que Israel ya no es el pueblo de Dios? Ahora váyase al libro de Apocalipsis para que vea que en la construcción de la Nueva Jerusalén hay 12 cimientos donde están inscritas las 12 tribus de Israel. ¿Y por qué? Porque Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y de ahí vino el Mesías, porque también van a estar el nombre de los 12 apóstoles. Ahora, si va a Jeremías 31 y 33, va a ver que dice, si las leyes físicas del sol, de la luna, de las estrellas, de la gravedad, de todo lo que rige el universo, faltaren, así faltará mi pueblo delante de mí. Si yo no creo eso, entonces digo que Dios es mentiroso. Creo que me estoy explicando bien. Ahora, ¿qué dice Romanos capítulo 11? Léanselo después. Dice Pablo, ¿ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera. Porque yo soy israelita de la tribu de Benjamín, decía el apóstol Pablo. Ahora, siga leyendo el capítulo 11 y dice que Israel es el olivo natural y la iglesia es el olivo injertado. Ahora, ¿quién es el que sostiene a quién? ¿El olivo injertado sostiene al olivo natural? No. Cuando usted injerta algo en una mata, el que sostiene el olivo injertado o el injerto es la mata. Es la raíz del árbol. Entonces, la raíz que sostiene a la iglesia, porque de ahí vino Mesías, es el pueblo de Dios, es Israel. O nos olvidamos de que Cristo era judío, de la tribu de Judá, de la descendencia de David. Entonces, digo todo esto, porque si no creemos las promesas de Dios, hermano, estamos haciendo a Dios mentiroso. Entonces, ¿cómo es posible que haya creyentes que digan, que hablen en contra de Israel y hablen también en contra de la iglesia y hablen en contra de lo que Dios dice? Están haciendo a Dios mentiroso. Eso es un grave problema. A mí dígame horrores, todo lo que quiera, pero no se meta con Dios. No nos metamos con Dios. Dios no cambia y su palabra es fiel y verdadera. Nunca lo olvidemos. Dios no cambia. Yo puedo cambiar. Usted puede cambiar. Su familia puede cambiar. Tristemente la iglesia ha cambiado. Tristemente muchos creyentes han cambiado, pero Dios no cambia. Dios es el mismo. Desde la eternidad y será el mismo por la eternidad. Y su palabra es fiel y verdadera. Todo lo que está aquí es fiel y verdadero. Aquí no hay ninguna mentira. Nunca debemos olvidar eso, porque si no vamos a tener un problema, vamos a tropezar en la vida cristiana. Voy a volver a leerlo, aunque yo sé que está en pantalla. Dios no cambia. Qué bendición. Porque muchos que nosotros conocemos han cambiado. Y su palabra es fiel y verdadera. Toda la verdad está ahí. Nunca lo tenemos que olvidar. Ahora, el mayor problema del mundo no es saber qué es verdad o mentira. Ese no es el mayor problema del mundo. Algunos dicen, no, pastor, yo creo que ese sí es el mayor problema. No, ese no es el mayor problema. Ahora le voy a decir cuál es el mayor problema. O sea, el mayor problema del mundo no es saber qué es verdad o qué es mentira. El peligro o el mayor peligro es la confusión. No poder distinguir qué es verdad y qué es mentira. Ese es el mayor problema. Y así vivimos en un mundo confuso. O sea, el mayor problema del mundo no es saber qué es verdad o qué es mentira, sino es la confusión. O sea, no poder distinguir qué es verdad o qué es mentira. O sea, el mundo no sabe si la palabra de Dios es verdad o mentira. El mundo no sabe si lo que dice alguien es verdad o es mentira. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en que dice tener cada uno su propia verdad. Entonces, si tú tienes una verdad y yo tengo otra, entonces no hay una sola verdad, entonces hay dos verdades. Ahora, acerca de Dios, de lo eterno, de la salvación, de la vida eterna, hay una sola verdad absoluta. No pueden haber dos verdades. O sea, para ir al cielo solamente se puede ir a través de Cristo. Cristo es el camino. La única verdad está en su palabra. No hay dos verdades, hay una sola. Ahora, en el mundo hay muchas verdades, pero todas son falsas, comparadas con la palabra de Dios, o sea, con lo que Dios dice. Así que el mayor peligro está en la confusión, no poder distinguir qué es verdad o qué es mentira. Ustedes saben que ahora, todos los días salen decenas de cientos de noticias falsas. Las crean con la inteligencia artificial. Ayer estuve en casa de un amigo, hijo de un hermano mío en la fe, que nos criamos juntos desde pequeños, y entonces me enseñó parte de lo que es la inteligencia artificial. Usted le habla al teléfono y él le crea lo que usted quiere. Usted le dice, ponme esta noticia, y él le pone todo lo que usted quiera allí, y entonces le pone el nombre de lo que usted diga. Por eso hay tantas noticias falsas. Ay, pero ¿cómo es posible? No, eso es mentira. Entonces, en un mundo de tanta mentira, la única verdad está aquí. Entonces, por eso hay que orar a Dios. Señor, permite que yo pueda permanecer en tu verdad. Ahora, vamos a ver cómo podemos permanecer en la verdad de Dios. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo de plena confusión y de un mundo en el que la verdad está en crisis. Ahora, vamos a ver que la verdad está en crisis. Escuche bien. Allí lo tiene. Yo sé que está bien, pero eso tiene que tener apoyo bíblico. La verdad está en crisis no porque el mundo vive en la mentira. Despacio.
lo que está en pantalla es la verdad está en crisis y vamos a ver que no es por esto que viene. No porque el mundo vive en la mentira, no porque la verdad haya dejado de ser verdad, porque Dios no ha dejado de ser verdad. No porque la mayoría de las personas no conozcan la verdad, porque hay personas que conocen la verdad, los creyentes verdaderos que han creído en Cristo, que tienen la palabra de Dios como la verdad, que creen en el único Dios verdadero. La verdad está en crisis por esto que viene ahora. Si usted lo duda, usted lo puede dudar, pero usted lo que yo le voy a poner ahora tiene que confrontarlo con lo que dice la palabra de Dios. O sea que la verdad está en crisis no por lo que dijimos, la verdad está en crisis, ¿por qué? Porque está siendo adulterada. Usted no ha llegado a algún lugar donde se está predicando un evangelio que está adulterado. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo a la iglesia primitiva? Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis apartado del evangelio y crean un evangelio diferente, y el que crea eso sea maldito, sea anatema. Porque en aquel tiempo también había un evangelio diferente. Ahora, ¿hay un evangelio diferente? ¿Hay una verdad diferente? En cuanto a Dios, no. Entonces, ¿qué pasa? Que se está adulterando. Sí, hay otras verdades. Se puede entrar al cielo por medio de la meditación, por medio del budismo, del hinduismo, de las religiones paganas. Sí, no, están adulterando. Por eso la verdad está en crisis. Está en crisis porque está siendo modificada. O sea, lo que era pecado no está en pecado. Se pueden hacer algunas cosas. No. Para Dios, lo que es malo y lo que es bueno es bueno. ¿Qué fue lo que escribió Isaías hace unos 2600 años? Que llegaría el tiempo, que es el que estamos viviendo, que a lo bueno llamarían malo y a lo malo bueno. Eso no es lo que hace el mundo. O sea, lo malo para el mundo es bueno y lo bueno para el mundo es malo. ¿Por qué? Porque lo enseña la palabra de Dios. Entonces, está siendo modificada. Entonces, por eso hay iglesias llenas en que, no, el pecado ese no es tan pecado. No, Dios te recibe, Dios te ama. Sí, Dios te ama, pero tienes que arrepentirte y vivir la vida que agrada a Dios. Entonces, está en peligro la verdad porque está siendo modificada. Porque está siendo distorsionada. No se está enseñando Biblia. Yo no le puedo coger un pasaje y sacar una enseñanza bíblica, que yo le tengo que enseñar ese pasaje a la luz de toda la Biblia, porque si no la estoy modificando. Le digo lo que yo pienso, lo que yo creo. Entonces la verdad está en crisis porque está siendo distorsionada. La verdad está en crisis porque está siendo cuestionada. Y entonces algunos dicen, Dios no tiene toda la verdad. Ahora dígame, fuera de Dios, ¿quién tiene la verdad? Contéstese usted. Fuera de lo que dice Dios en su palabra, ¿quién tiene la verdad? Porque verdad hay una sola, una verdad absoluta. No hay muchas verdades, hay medias verdades, hay aparentes verdades, pero la verdad es una sola. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, le voy a decir una verdad que es absoluta en el mundo físico. Yo necesito oxígeno para respirar. Usted me dice, no, eso no es verdad. Bueno, métase abajo del agua y aguante allí media hora. No, media hora no, a los 3 minutos, 2 minutos usted se va a ahogar. Porque necesitamos oxígeno para respirar. Los peces viven en el agua. Saca el pez del agua y póngalo fuera. Entonces hay verdades que no podemos... Esas son las leyes físicas. El mundo tiene dos fuerzas que las rigen. Esas leyes de Dios. La ley de la gravedad que atrae los cuerpos y la ley centrífuga la que los aleja. Por eso no chocan todos los millones de astros que Dios creó y las galaxias. ¿Por qué? Porque rigen el universo. Entonces... está siendo cuestionada la verdad, pero la verdad de Dios no se puede cuestionar. Yo he dicho siempre esto, hermano. Mucha gente se me ha puesto bravo, otros me han dejado de hablar, otros me han crucificado. Pero la verdad de Dios yo ni la cambio, ni la modifico, ni la altero, ni la arreglo. ¿No te gusta? No voy a discutir contigo. Tienes un problema con Dios, arréglatela con él. Habla con él. Acuérdate lo que le pasó a Job, que quiso altercar con Dios. Y cuando Dios le dijo, no, ¿dónde tú estabas cuando Dios creaba el universo? Cuando Dios le ponía límite a las olas. Cuando yo creaba los Pléyades. Entonces después se dio cuenta Job, oye, ¿verdad? De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. La verdad está en Dios, pero está siendo cuestionado. Y otra de las cosas, ¿por qué la verdad? Porque está siendo omitida, no se está predicando verdad. Entonces, claro, a la gente le gusta oír cosas agradables. No, eres pecador, pero no tanto. No, eres un pecador que si no te arrepientes y recibes a Cristo, estás condenado al infierno. Y delante de Dios dice Isaías que somos como trapos de inmundicia. Ah, eso no te gusta. Bueno, pues entonces díselo a Dios. A mí no me lo diga. Sorry. Isaías lo dice, búscalo. Tienes un trabajito allí, búscalo por la concordancia. Entonces está siendo omitida. No se quiere decir la verdad. ¿Por qué? Porque muchos se ofenden. Bueno, si te ofende. Miren, si a mí me dicen,
Yo sé que esto no va a pasar aquí, espero que nunca pase. Si a mí me dicen, pastor, si usted sigue predicando así, se va a quedar con uno. Bueno, yo sigo predicando. Como si me quedo yo solo, me predico yo mismo. Y entonces para grabarme voy y pongo el teléfono y me grabo hoy completo y después yo lo veo. Pero no voy a dejar de decir la verdad. I'm sorry. Opóngase quien se oponga. Se opone el gobierno. Bueno, cuando yo estaba en Cuba, al principio que yo recibí a Cristo, yo tuve oposición. Yo pasaba por las jefaturas y me llamaban. Por gusto me llamaban, más que para intimidarme, pero nunca dejé de decir yo creo en Cristo, yo creo en Dios, yo creo en la verdad de la palabra. Así que no puedo omitirla. Por eso la verdad está en Cristo. Vamos a ver aquí ahora. Ya pasó. Para muchos la verdad es relativa. Cada uno puede tener su propia verdad. Eso es lo que enseña el mundo que vivimos del relativismo. Cada uno tiene su propia verdad. Si cada uno tiene su propia verdad, yo tengo mi verdad y tú tienes la tuya. Entonces no hay una verdad absoluta. Pero es que el problema es que la verdad absoluta está en Dios. Entonces, si yo tengo mi propia verdad y tú tienes tu propia verdad, entonces yo desplazo a Dios. Porque Dios no tiene una verdad y Buda tiene una verdad y el hinduismo tiene una verdad. No, hay una sola verdad verdadera. Y valga la redundancia, que es Dios. El Dios verdadero, el único Dios verdadero. Vamos a ver aquí, no se preocupen. A veces tenemos problemas, pero no se preocupen, vamos a seguir. Bueno, ahí está. Si la verdad es relativa, perdone, así es la parte de la computación. Si la verdad es relativa, cada uno tiene su propia verdad y entonces no existe la verdad absoluta y la verdad absoluta está en Dios. Fíjense lo que dice el Bush. Probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte y disfruta de la vida. Ese es el que dice que cada uno tiene su propia verdad. Ahora, si la verdad es relativa, cada uno tiene su propia verdad. Ahora, lo cual descalifica al único Dios verdadero y su palabra dice que Dios es verdad. Entonces dice este otro, Dios sí existe, disfruta de la vida en Cristo. Qué diferencia, ¿verdad? Entonces tú quieres que yo te adapte el mensaje para que tú te sientas bien. I'm sorry. Yo no voy a predicar para que tú te sientas bien. Yo voy a predicar para que Dios se sienta bien y para que adoremos al único Dios verdadero. Y eso va para mí también. La verdad de Dios no lo puedo cambiar. Yo soy pecador, tú eres pecador también. Y si yo no hubiera creído en Cristo, estoy condenado al infierno. ¿Quieres que no te puedo adornar eso? No te lo puedo adornar. Dice este pasaje, porque esta ahora tiene base bíblica, Deuteronomio 32:4, hablando de Dios. Dios es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Dios es justo y recto. Deuteronomio 32:4. O sea, Dios le dijo a su pueblo que Dios es un Dios de verdad. O sea, Dios nunca ha dicho una mentira ni la va a decir. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravilla. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Eso está en Isaías 25:1. O sea, el Dios de Israel, que es el Dios nuestro, es verdad. De ahí vino el Mesías, que también es verdad. Y después que se fue el Mesías, Dios envió al Espíritu Santo, que vamos a ver que también es verdad. Pero no hay muchas verdades, hay una sola verdad. Y entonces dice el apóstol Pablo ya en el tiempo de la iglesia, aproximadamente en el año 60 después de Cristo, cambiaron la verdad de Dios, que eso es lo que ha hecho el mundo. Búsquelo después en Romanos 1, leas el capítulo de Romanos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso no es lo que ha hecho el mundo, cambiar la verdad de Dios por la mentira. No. El practicar este pecado, no, eso no es pecado. Tú tienes que hacer lo que tú te sientas bien. No, yo no puedo hacer lo que yo me sienta bien. Yo tengo que hacer lo que le agrade a Dios y por decirlo de alguna forma, en que Dios se sienta bien. No lo que yo me sienta bien, porque entonces estoy haciendo mi voluntad, no la voluntad de Dios. Entonces el mundo ha cambiado la verdad de Dios. En el tiempo de Pablo, acuérdense que era un tiempo también idolátrico. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. O sea, se está adorando las figuras humanas, los santos o la naturaleza antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1:25. O sea, no se está buscando la verdad de Dios, sino que el mundo la ha cambiado. Ahora, Dios es verdad, ahora Jesucristo es verdad, en el que nosotros creemos, en el que tú crees, en el que yo creo. Jesús le dijo, y esto lo dijimos hoy en la escuela dominical, yo soy el camino, no un camino, el único camino a Dios es a través de Cristo. La verdad, no una verdad, la única verdad. Y la vida, no una vida, la única vida verdadera.
Y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Entonces ahora yo voy a decir, por complacer, no, que hay otras formas de llegar al Padre. No, no hay otra forma, hijo. Si tú no vas a través de Cristo, tú estás perdido y te vas para el infierno. No hay opción, no hay alternativa. El camino a Dios, la verdad de Dios está en Cristo. Y la vida eterna está a través de Cristo, cuando lo recibimos por la fe en Él. Así que Cristo es la verdad. Y dice allí este otro texto, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Dios encarnado, Jesucristo, es verdad. Pues la ley por medio de Jesucristo fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1, 14 y 17. Ahora yo les reto a que usted revise toda la Biblia y todos los pasajes que hemos dicho aquí ahora. Yo puedo decir que Dios dice alguna mentira. Yo puedo decir que hay verdad aparte del único Dios verdadero. Entonces, si usted me dice que sí, entonces usted no está leyendo la Biblia que yo tengo. Usted está leyendo otra. Que no tiene una buena versión. Porque hay versiones, tristemente, que han tergiversado algunos textos bíblicos. Menos mal que es la minoría. Ahora, el Espíritu Santo también es verdad. Ahora, nosotros no creemos en una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si hay alguno que es mentira, entonces todo se corrompe. Porque vamos a suponer que ahora yo sea un hombre veraz, pero me reúno con unos que hablan mentiras. ¿Qué dicen de mí? Este es un mentiroso también. Porque se está reuniendo con los que hablan mentiras. No. Claro, yo puedo evangelizarlo, pero no puedo llegar a acuerdos con el que es mentiroso, porque el que es mentiroso va a hablar de acuerdo a la mentira y el que es verdad va a hablar de acuerdo a la verdad. El Espíritu Santo es verdad porque es parte de la Trinidad, de la divinidad. No son tres dioses, un solo Dios en tres personas. El Espíritu Santo es verdad. Ahora, eso está bien, pero tiene que tener apoyo bíblico. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, no a una verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que ha de ver. Y eso está en Juan 16:33. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, déjame ver si digo esto, el Espíritu de verdad no puede decir mentira. Nosotros, aún siendo creyentes, a veces decimos mentiras, porque no tenemos esa perfección de Dios todavía, hasta que estemos en su reino eterno. Pero Dios, algunos dicen, bueno, puede hacerlo, no, pero es que Dios no dice verdad, no dice mentira, porque es verdad, es parte de su naturaleza. Dios no comete injusticia porque Dios es justo. Dios no cambia porque es parte de su atributo de inmutabilidad. O sea, Dios no cambia, Dios ha sido igual y será igual por la eternidad. Entonces, dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad. Pero ¿a qué verdad me va a guiar? Si dice que el Espíritu me va a enseñar a toda la verdad de la palabra de Dios. Mire, si usted encuentra aquí en la palabra de Dios una mentira, Dios es un mentiroso. Eso es lo que usted quiere decir. La suma de la palabra de Dios es verdad. Eso lo he dicho muchas veces. Pero hay creyentes que están dudando de Dios. Si usted duda de mí, no tiene problema. Pero si duda de Dios, sí. Tiene consecuencias graves. Quizás no pierda vida eterna, pero sí va a perder muchas recompensas y muchas bendiciones. Ahora, su palabra es verdad. O sea, esto que nosotros predicamos. Esto es lo que nosotros usamos. Yo no uso más ningún libro. Yo no digo que no haya libros de comentarios, pero yo me gusta escudriñar la Biblia a través de la Biblia y dedico tiempo y medito. Y a veces me meto 2 o 3 horas ahí buscando algo que yo quiero estar bien seguro. Pero la palabra de Dios es verdad. O sea, ahí no hay mentira. Ahora, coja un libro cualquiera, el que usted quiera, el que a usted le guste. Y va a ver que va a encontrar no una, va a encontrar muchas mentiras. Disfrazadas, adornadas, modificadas, adulteradas, omitidas. Pero en la palabra de Dios usted no va a encontrar ninguna mentira. La palabra de Dios es verdad. Ahora, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice allí en Primera de Reyes. Entonces la mujer dijo a Elías, el profeta, ahora conozco que tú eres varón de Dios, que la palabra de Jehová es verdad, verdad en tu boca. Primero de Reyes debe ser, Primero de Reyes 17:24. O sea, ella reconocía que Elías estaba hablando palabra de Jehová y que era verdad, porque Dios es verdad. Dios no dice mentira. Ahora, ¿qué dijo Cristo? Ese fue uno de los textos que usamos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando dice santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, quiere decir que toda la palabra de Dios es verdad. Santifícalos en tu verdad. Hermano, cuando usted tenga dudas, usted me puede preguntar a mí, y yo quizás le pueda ayudar, pero ore a Dios y diga,
y diga, Señor, guíame para yo poder discernir más acerca de tu verdad. Pero de lo que sí usted puede estar seguro es que en la Biblia no hay una sola mentira. Quiero decir, dicha por Dios. Por los hombres sí, hay relatos en que los hombres son mentirosos y hablan mentiras y por ello fueron juzgados y algunos sufrieron graves consecuencias. Pero la palabra de Dios es verdad, porque si no, entonces esto está mal. Si no, te digo que Jesucristo es un mentiroso. Él dijo, santifícalos en tu verdad, hablándole a sus discípulos. Tu palabra es verdad, no es una posible verdad, no es que a lo mejor contenga verdad. Tu palabra es verdad completa. Y acuérdense lo que dice el Salmo 119 y 160, la suma de su palabra es verdad. Ahora pueden leer también esos textos, los doy como tarea, búsquenlos, que hablan también de que la palabra de Dios es verdad, Salmo 86, el 119, a Jeremías y 2 de Corintios. Todos esos hablan, y muchos más, hablan de que la palabra de Dios es verdad. Ahora, el mundo sin Dios vive en la mentira, porque viven bajo el poder del diablo. ¿Qué dice la Biblia acerca del diablo? Que es padre de mentira. Ahora, ¿por qué el mundo sin Dios vive en la mentira? Porque vive bajo el poder del diablo. Ahora, no lo digo yo. Lo dice la Escritura. Por eso es que tenemos una gran bendición. Si usted es hijo de Dios, como yo soy hijo de Dios y todos los que hemos querido somos hijos de Dios, tenemos la verdad. Y nada ni nadie nos puede confundir. Escúchelo bien, nada ni nadie nos puede confundir porque el Espíritu nos guía a toda verdad. Digo, eso es lo que enseña la Escritura. Ahora, el mundo sin Dios vive en la mentira porque vive bajo el poder del diablo. ¿Tiene apoyo bíblico? Con eso terminamos. ¿Qué escribió el apóstol Juan? El discípulo amado, el que estaba recostado al pecho de Cristo, el que escribió las 3 epístolas, el que escribió el Evangelio de Juan y al cual le fue revelado el Apocalipsis, la última revelación dada por Dios a la iglesia. Sabemos que somos de Dios, lo que hemos creído en Cristo. Y escuche bien, y el mundo entero está bajo el maligno. El maligno es el diablo. Primera de Juan 5:19. No dice parte del mundo. El mundo entero está bajo el maligno. Solamente estamos librados de ese poder diabólico los que hemos creído en Cristo, porque el poder de Dios está en nosotros. Y más es el que está en nosotros que el que está en ellos. Eso lo dijo Juan. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? El diablo. Por eso el mundo vive en la mentira. ¿Por qué? Está bajo el poder del diablo, que es padre de mentira. Hermano, que Dios nos bendiga. Y que podamos entender que hay una única verdad. No se puede cambiar, no se puede modificar, no se puede adaptar, no se puede arreglar, no se le puede quitar, no se le puede añadir. Es la verdad de Dios, punto. Es perfecta. El mundo está en crisis porque cree que hay verdad y mentira, cree que cada uno tiene su propia verdad. Hay una sola verdad. Y esa verdad tenemos que creerla. Esa es la verdad que garantiza nuestra esperanza eterna. Que prediquemos esta verdad. La predicamos aquí, se pone en el internet, anúncielo. Visite el internet, dígaselo a otros. Muchos, gracias a Dios, están entrando. Pero el mundo está en crisis porque se está rechazando a Dios. El mundo está hecho un caos porque no tiene en cuenta a Dios. El mundo va de mal en peor porque no se rige por la palabra de Dios. El mundo está en crisis porque no le cree a Dios. Tan sencillo como es. Porque cree que Dios es mentiroso. Porque el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Voy a volver a leer este texto y con esto termino. Que Dios nos ayude, hermanos, a dar gracias a Dios porque en medio de tanto caos, de tanta crisis, tenemos la verdad absoluta de Dios, que no puede ser cambiada, no puede ser modificada, no puede ser alterada y que va a permanecer así por la eternidad. Ha permanecido desde la eternidad y permanecerá por la eternidad. Decía el apóstol Juan que era un discípulo fiel de Cristo, creyente, que había recibido a Cristo, que creía en Cristo, que confiaba en Cristo, que confiaba en la palabra de Cristo. Sabemos que somos de Dios, todos aquellos que hemos creído en Cristo. Y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. El mundo hoy no está creyendo en las señales del tiempo del fin. Miren cuántas cosas han ocurrido. Terremotos en muchos lugares, grandes terremotos, epidemias, guerras, corrupción, maldad, violencia. Ahora, coja Mateo 24. Coja Marcos 13 y Lucas 21 y léaselo y compare con lo que está pasando en el mundo. Esa es la verdad, pero el mundo la ignora. El mundo tristemente va en caída libre. ¿Saben lo que es caída libre? No, cuando el avión va así, ya eso no tiene remedio, eso se estrella. O sea, no hay forma de detenerlo. El mundo está en caída libre porque no quiere buscar la libertad que Dios da a través de Cristo. El mundo está en un caos total porque vive en la mentira y no quiere buscar la verdad de Dios. El mundo no va a mejorarse porque quiere mejorarse por su propia manera o a su propia manera o por su propia forma o por su propia ideología o por su propio poder.
pero el único que puede arreglarle el mundo y cada vida es Dios en el corazón. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Permite que este mensaje sea de bendición, o sea, de bendición para todos los que estamos aquí, yo sé que sí, y para todos aquellos que nos puedan ver a través del internet. Permite que muchos lo puedan ver y que entiendan que hay una verdad, una sola verdad, y la tiene Dios. Hay una verdad completa y absoluta que está en tu palabra. La suma de tu palabra es verdad. No hay una sola mentira. Y Dios es un Dios de verdad. Cristo es verdad y el Espíritu Santo es verdad desde la eternidad y por la eternidad. Gracias, Señor, porque un día te conocimos y ayúdanos a vivir esa verdad cada día. Y gracias porque el Espíritu Santo nos ayuda a poder ser libres de la mentira y el engaño, el cual el mundo, pues, nos quiere imponer y en el cual el mundo vive. Gracias por tu amor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bien, hermano.